Bien, tengan todos y todas muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión de hoy, no sin antes y como siempre, preguntarles si ustedes han tenido ocasión de leer los contenidos que se han programado y que se han compartido para esta semana. Y en caso de haber leído ya esos contenidos, pues quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta de algo que tal vez no comprendió muy bien y que le gustaría que se pudiera ampliar. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Fíjese, licenciado, bueno, yo leía ahí en material que menciona de que en estos procesos simplificados, eh, a la hora de notificar a la persona y de emplazarla, de una sola vez se le agrega la copia de la demanda. No así la otra persona tiene como ese derecho de contestar, sino hasta en la audiencia. Sí. Bueno, eso es lo que lo que estaba leyendo. Entonces mi pregunta es, o sea, cuando ahí menciona de que esta persona va a contestar la demanda en la audiencia única, ¿es que él va a llevar el escrito o va a ser oral? O sea, o a la misma vez, bueno, yo pensaba, ¿será que no se le violentan los derechos a la otra persona? Porque no es lo mismo como tener el tiempo aquí, ¿verdad? De poder redactarla y pensar, no, pero es que la demanda dice esto, lo otro, que ir de una sola vez el mismo día. Entonces no sé si me puede como aclarar ese punto. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Vean, cuando nosotros analizamos la estructura del proceso común y la estructura del proceso abreviado, que son los dos tipos de procesos declarativos que nuestro código regula, nos damos cuenta, obviamente, de las diferencias que hay entre ambos tipos de procesos. No es lo mismo, por supuesto, un proceso declarativo abreviado que uno común. Entonces, parte del aprendizaje en esta asignatura concreta es poder distinguir entre ambas figuras procesales, es decir, poder distinguir entre el proceso declarativo común versus el proceso declarativo abreviado. Una de las primeras diferencias resulta de la demanda misma. La demanda para iniciar un proceso común aparece con más requisitos formales, digámoslo así. Aparecen en el artículo 276 y de alguna manera son más que los requisitos para la demanda simplificada, que es con la cual se inicia un proceso declarativo abreviado. En el 418, en el artículo 418, aparecen esos requisitos. Y al hacer la comparación, nos damos cuenta de que la demanda simplificada, como su nombre lo indica, es un poco más sencilla, es un poco más simple. Incluso uno podría preguntarse, siendo así, siendo simplificada, siendo sencilla en su redacción, ¿será que algún juez en alguna ocasión podría declararla inadmisible, siendo tan sencilla, ¿verdad? Entonces, contestando su pregunta, el proceso tiene partes en que se diferencian, pero también partes en que se parecen, porque recuerden que el debido proceso se rige en base a principios que son generales o que son comunes, es decir, no importa si es proceso declarativo común o si es proceso declarativo abreviado, los principios igual se tienen que cumplir. Entre ellos, por supuesto, el principio dispositivo, en cuya virtud, para poder iniciar un proceso se requiere instancia de parte. No podría un juez de oficio iniciar un proceso ni declarativo común ni declarativo abreviado, porque se requiere, en base al principio dispositivo, que haya alguien que entable la acción, que se dirija ante un tribunal por escrito, porque esa es otra característica común. En ambos casos la demanda es escrita, preceptivamente acompañado por un abogado, porque es otro requisito,
no pueden las partes, a menos que puedan postular por sí mismas, presentar ese escrito, sino que tiene que ser con la asesoría letrada de un abogado. Y cuando el juez recibe la demanda, y otra vez, no importa si es en el proceso común o si es en el abreviado, tiene que hacer un análisis de ella, tiene que hacer un estudio para determinar si la demanda cumple con los presupuestos para podérsele dar trámite. En otras palabras, si los cumple, se le da trámite. Si no los cumple, entonces allí depende qué es lo que está pasando. Así será la decisión que el tribunal va a tomar. Vamos a tratar de ver con más detalle esto más adelante, hoy mismo. Pero para contestar su pregunta, el juez tiene cierto tiempo para resolver una vez recibida la demanda. Es decir, en el proceso común, al juez no se le da un tiempo. Debemos entender que el juez debe tomar un tiempo prudencial, un tiempo que sensatamente sea razonable, considerando la demanda, la complejidad, la cantidad de páginas en que se escribió la demanda. Miren, hay demandas voluminosas en cuanto a su contenido, es decir, que llevan bastantes hechos y bastantes argumentaciones. Yo, por ejemplo, estoy preparando una demanda ahorita que ya llevo como 20 páginas de contenido, pues entre hechos y argumentaciones. Entonces hay demandas voluminosas, hay documentos que se acompañan a la demanda que son también voluminosos o cuantiosos, y hay demandas sencillas, ¿no? A pesar de que el proceso sea común, pero la demanda es sencilla, de pocas páginas, con pocos documentos que se le agregan. Pero lo que quiero decir es que el juez no tiene un límite de tiempo para resolver la admisibilidad o el rechazo de una demanda en el proceso común. En el proceso abreviado la cosa cambia. Y quiero aprovechar para que ustedes busquen, por favor, en el Código Procesal Civil y Mercantil, ahí a partir del 418, pero que busquen ahorita. Busquen cuánto tiempo tiene un juez para poder resolver sobre si admite o hace prevenciones o rechaza una demanda simplificada. Hola, ¿Cuánto? Sí, dígame, le escucho. sí, licenciado, yo estaba viendo el contenido de la semana y vi que ahí decía que le hiciéramos mayor énfasis al 421 y ahorita que estoy haciendo la pregunta, recuerdo que en el 421 habla de acerca del plazo después de la presentación y según leí eran 5 días. Correcto, ¿No? correcto. Ajá. Gracias, A gracias. diferencia de la otra que no tiene Bien, ese. así es. Ajá. Perfecto. Esa especificación. Entonces, sí, gracias, gracias. Así es, así es. Usted está en lo correcto. Hay un artículo que le da 5 días al juez. Ahora, ¿cuáles son las posibles respuestas de un juez frente a una demanda? ¿Cuáles son como las alternativas que un juez tiene? Ensayemos algunas respuestas. Ahí ustedes pueden opinar ahorita. Por ejemplo, si usted fuera el demandante, ¿qué esperaría como una respuesta por parte del juez cuando usted presenta una demanda dentro de esos 5 días? ¿Qué esperaría usted? Que me sea admitida la demanda. Exacto. Esa es como quien dice lo que el demandante espera, lo que él desea, que se admita la demanda. Pero ¿basta con presentarla para que sea admitida una demanda? ¿Sí o no? Sí, sí, porque si no, si nunca se presenta, ¿cómo va a ser admitida? Sí, pero ¿basta con presentarla? Es decir, No, ya que se Y que presentó, cumpla la con tiene los que admitir. que cumpla con los requisitos de ley. Exacto. O sea, no basta con presentarla. Es decir, además de presentarla, tiene que reunir requisitos. Ahí se mencionan en el material de lectura cuáles son esos requisitos. Y me gustaría que los repasemos ahorita. Si usted no ha tenido ocasión de leer, pues vaya y lea ahorita. Ahí en los contenidos de la semana. Quiero ver si se los puedo mostrar para que hablemos el mismo idioma. Aquí en la semana 16
en la semana 16, en la parte que dice contenidos de la semana, aquí ustedes pueden darse cuenta, dice ir al menú. Permítanme, voy a decir a esta señora que no le puedo atender ahorita. Buenas tardes. Mire, lamentablemente estoy en medio de una clase ahorita, así que me puede llamar como a las 4:30. Vale, bueno, no tenga pena. Ok. Bueno, les decía que les decía que en estos contenidos de la semana, en una parte que dice preguntas para analizar, aquí, en esta parte de aquí dice, bueno, aquí hay algunos materiales de estudio que como en infinidad de veces les he dicho, son para que ustedes los lean y estudien y analicen antes de venir a la videoconferencia. Es lo que se conoce como la clase al revés. Uno lee y estudia antes de llegar con el profesor. Clase invertida. Flipped classroom. Bien, entonces aquí dice que tiene que, a pesar de que la demanda es simplificada, puede adolecer defectos que impidan su admisión a trámite. Por ello, no se tiene que descuidar el abogado al momento de redactar una demanda, ya sea para un proceso común o para un proceso abreviado, porque tiene que cumplir a cabalidad con los requisitos de forma y de fondo. ¿Cuáles son esos requisitos? Aquí está, mire, en esta parte del material se dice que son de 4 clases. Los requisitos que debe reunir una demanda. Primero, requisitos subjetivos. Segundo, requisitos de procedimiento. Tercero, requisitos de fundamentación. Y cuarto, requisitos de petición. Y el material le desarrolla cada uno de esos requisitos. Es decir, le explica puntualmente en qué consisten los requisitos subjetivos, que son los que tienen que ver con la legitimación, tanto activa como pasiva. Es decir, ¿quién está facultado legalmente para demandar? Y ¿a quién se debe demandar? Eso forma parte de los requisitos subjetivos. Luego, requisitos de procedimiento. Esto es, ¿por qué no decirlo hoy en día, un poco más viable, un poco más flexible, diría yo, un poco más fácil? Les explico por qué. Creo que ya lo he explicado antes, pero nunca está de más repetirlo. Con el nuevo Código Procesal Civil y Mercantil, y yo le llamo nuevo porque gran parte de mi ejercicio profesional lo hice bajo la influencia del código anterior, el Código de Procedimientos Civiles, por eso le digo nuevo, aunque para ustedes no es nuevo, pues porque ustedes lo tienen pues desde hace ya 11 años y pues ni modo, ese es el que les ha tocado a ustedes estudiar y con él van a trabajar. En este código hay un principio en el artículo 14 que se llama principio de ordenación y de dirección del proceso. Algo así se llama el principio este. Ese principio, entre otras cosas, dice que aunque la parte incurra en error, el juez está facultado para darle a la pretensión el trámite que procesalmente le corresponde. Fíjense que esto es importante porque si una pretensión se tramita con un procedimiento que no es el adecuado, por regla general, ese procedimiento es nulo, de nulidad insubsanable.
Nulo de nulidad absoluta por regla general. ¿Y por qué digo por regla general? Porque hay excepciones. O sea, no hay ni derechos absolutos ni reglas absolutas. La excepción confirma la regla. No hay regla sin excepción, dice el refrán. Entonces, en este caso concreto, funciona así. Y por favor, tomen nota de todo lo que yo les trate de explicar. Ustedes vayan anotando y esas anotaciones incorpórenlas en el portafolio de evidencias. Les decía que si la pretensión se debe conocer en un proceso común y se hace en un proceso abreviado, ahí hay nulidad. Allí hay nulidad insubsanable y no se puede reparar. Hay que anular todo lo actuado, todito lo actuado. Repito, cuando debiendo conocerse una pretensión en proceso común, se hace en proceso abreviado. ¿Alguno de ustedes podría tratar de explicar el porqué de esa nulidad? ¿Alguno de ustedes, según su saber y entender actual? ¿Por qué se anula? ¿Por qué se anula un proceso cuando debiendo tramitarse en proceso abreviado? ¿Por qué? ¿Por qué se anula? Porque el juez no tendría competencia. No, ¿cómo no? De hecho, en ciudades como San Miguel, en donde no hay jueces de menor cuantía, el juez de primera instancia es el competente para conocer tanto de los procesos comunes como de los procesos abreviados. Bien, ¿alguien? Sí, dígame. Sí, podría ser a través de los requisitos de admisibilidad que son distintos uno del otro, como por ejemplo la cuantía. Bueno, no? Muy bien, gracias. Mire, la cuantía es como un criterio diferenciador, es como un parámetro para poder decidir de entrada, in limine, qué clase de proceso es el que hay que iniciar, la cuantía. Eso lo hemos aprendido ya. Que si la pretensión tiene una cuantía que supera los 25,000 colones o su equivalente en dólares, entonces hay que darle trámite de proceso común cuando supera. Y cuando no supera, es decir, cuando la cuantía de lo reclamado es 25,000 colones o menos, o su equivalente en dólares, entonces el procedimiento a seguir es el procedimiento o el proceso abreviado. Pero la cuantía no es el único parámetro, no es el único criterio. Hay otros criterios que también hemos aprendido. Por ejemplo, en el caso del proceso abreviado, aparte de la cuantía, hay otros 4 casos concretos de pretensiones que sin importar la cuantía, se tienen que conocer en proceso abreviado. Lo vimos la semana pasada y ahí están en el código de manera muy clara, en el 241, si mal no recuerdo. Ahora bien, para el proceso común sucede lo mismo. O sea, no es la cuantía el único parámetro, sino que hay otros parámetros también que dan la pauta para poder determinar. De modo que eso tal vez no sea como que dice lo determinante para la nulidad. No es eso lo determinante. Lo determinante, les cuento, es la plenitud de trámites que se tienen que seguir en un proceso común en relación con un proceso abreviado. Como su nombre lo indica, el proceso abreviado es un proceso breve, es un proceso menos extenso, menos largo, menos complicado, si queremos usar esa palabra, con menos posibilidades de defensa, ¿por qué no decirlo? Porque mientras más amplio es la tramitación, mientras más actuaciones hay,
pues las oportunidades para defenderse son mayores, cuantitativamente hablando. Entonces, en un proceso común hay más oportunidades de defensa, hay más garantías procesales, si se quiere, pero por cuestión de cantidad, no por cuestión de calidad, porque en ambos procesos se tutela derechos, en ambos, pero hay más cantidad de oportunidades. Entonces, si debiendo tramitarse en proceso común, se tramita en abreviado, entonces las oportunidades se han reducido y se han reducido ilegítimamente. Es decir, a usted lo condenan en un proceso abreviado a dar, hacer o no hacer algo. Pero esa pretensión tenía que conocerse en un proceso común. Entonces a usted le mermaron, le disminuyeron sus posibilidades de defensa, porque lo conocieron en un proceso sumario, brevísimo, abreviado, corto, cuando debió haber sido en un proceso más largo, con mayor plenitud de trámites. Entonces a usted, quiera sea o no, le han afectado, le han vulnerado el derecho a un debido proceso. Y por eso se anula todo lo actuado. Diferente es el caso opuesto, que debiendo conocerse en un proceso abreviado, por error se le da el trámite de un proceso común. Pregunto, ¿sería nulo también en este otro caso? ¿Qué opina Evelyn Ponce? ¿Qué opina Daniela Aparicio? ¿Qué opina Diana Rivera? ¿Qué opina Daisy Vigil? ¿Será nulo también en este otro caso? ¿Qué opinan? Evelyn, Diana, Daniela, Daisy, ¿están por ahí? Quiero escuchar sus opiniones. No. Si no están, tenemos un problema. Vamos a ver. Por lo menos háganme saber que están. Vaya, les voy a dar ese chance. Ahí tienen un botoncito verde, Evelyn, muy bien, ya me di cuenta que ahí está. Hagan clic en el botoncito verde. Ok, gracias Daniela, me doy cuenta que ahí está. Diana, ok, perfecto. Daisy, Evelyn, no la veo. Gracias, ya pueden apagar ese botoncito. Bueno, miren, yo necesito que ustedes opinen. No importa si están equivocados, saltar una opinión, no importa. Es más, como quien dice, aprendemos a veces más sólidamente con nuestros errores. Cuando nos hemos equivocado, tal vez en una respuesta, en una opinión, y de repente se nos explica cómo debió haber sido la respuesta, eso queda mejor grabado en nuestras mentes. Y el aprendizaje es más significativo. Así que no tengan miedo de equivocarse al dar una respuesta que a lo mejor no sea la correcta, pero no importa, estamos aprendiendo entre todos. Bien, vamos a ver, Merari, ¿está por ahí Merari? Active su micrófono, por favor. Merari Arevalo. Merari. Hola. Háganme saber que están escuchando, por favor. Me siento solitario aquí yo ahorita. No. Tenemos un serio problema. Inmediatamente voy a recomendar que quitemos las clases virtuales ya y que nos reunamos presencialmente. Aquí estamos. Ahí está usted, pero los demás. Vaya, ahí está usted también, pero ¿y las demás? Vaya, es que miren, yo quiero que ustedes me comprendan también. Si no hay diálogo, gracias Daisy, si no hay diálogo, si yo no estoy consciente de que están allí, que están escuchando, que están participando,
no funciona, no le siento yo, no le siento mucho gusto a eso. Entonces, solo por eso vamos a hacer un cambio ahorita mismo, vamos a hacer un cambio. Vamos a hacer los famosos breakout rooms. Aquí dice breakout rooms. Y vamos a hacer parejas obviamente de 2 personas. Y van a ir ustedes ahorita mismo al módulo correspondiente a esta semana, ahí en la plataforma virtual. Ahí se los estoy proyectando en pantalla. Van a ir al módulo correspondiente a esta semana, que es, por supuesto, el módulo 16. Aquí lo pueden ver en pantalla. Y van a venir a buscar este documento que se llama D6CCV, no, B. Repito, D de dedo, D6CCV, cámaraambiental.pdf. ¿Y qué van a hacer con ese documento? Lo van a descargar. Y una vez descargado, lo van a leer. Es decir, un compañero va a leer un párrafo en voz alta para que el otro compañero lo escuche. Y después se turnan. Después el otro compañero lee otro párrafo y el que leyó antes lo va a escuchar. Y así hasta que terminen el documento, hasta que se lo terminen de leer. Yo voy a ir leyendo al mismo tiempo despacio. Yo también voy a ir leyendo despacio. Y cuando yo termine, por haber ido despacio, voy a asumir que ustedes ya terminaron también. Y después nos vamos a volver a reunir en el salón principal, en la clase en la que estamos ahorita, y allí vamos a hacer algunos comentarios sobre lo que hemos leído, qué hemos aprendido de la lectura, cómo lo podemos aplicar, cómo se relaciona con el proceso abreviado, que es lo que estamos estudiando. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahorita. Así que usted tiene que ingresar al salón, al breakout room, tiene que ingresar con un compañero o compañera. Van a descargar el documento y lo van a leer en voz alta, turnándose los párrafos. A veces el párrafo será grande, a veces será pequeño, no importa, cuestión de suerte a quien le toque. Pero van a leer en voz alta. Miren, leer en voz alta es una competencia que también tienen que desarrollar. Parece mentira, pero si usted alguna vez pretende ser notario o abogado incluso, pero más bien como notario, usted va a tener que leer a las personas que están ahí frente a usted y les tiene que leer bien, o sea, leer en forma clara, audible, en voz alta. Los instrumentos tienen que ser leídos a las partes que los van a firmar por el notario previo a la firma y leídos en voz alta. Si usted no sabe leer porque no lo ha practicado, entonces va a tener problemas serios a la hora de ejercer el notariado, que yo supongo que usted quisiera ejercerlo, pues, o si no lo quiere ejercer, ahí sí que estamos un poco mal. Pero bien, ¿alguna pregunta con relación a la actividad que estoy señalando para ahorita? ¿Alguna duda? ¿Algo que no comprendieron? A ver, Federico. La pareja Lick la va a buscar así como la otra vez que Aleatorio, así es. Vale. Aleatoriamente. No se vayan a desconectar. Permanezcan conectados e ingresen ahorita que se hagan las parejas. Solo voy a salir de esta sesión para que no me influya porque tenía la otra. Bueno, entonces, si no tienen alguna otra pregunta, ahorita procedemos a los breakout rooms.
Bien, ahora que ya estamos de regreso en el salón principal, comencemos con una fase de preguntas. A lo mejor a ustedes les hayan quedado algunas preguntas, algunas dudas de lo que han leído. Ahorita es un buen momento para preguntar. Si tienen alguna pregunta, por supuesto. ¿Ah? Bueno, lo que yo comprendí, Lick, era de No que... alcanzó el tiempo a nosotros. No les dio mucho tiempo, Hola, Lick. pero algo tuvieron que haber leído, ¿no? Tal vez no toda la sentencia, pero algunas partes de ella. Hola, Lick. Sí, porque vaya, lo que me llama la atención a mí, Lick, es que hemos dicho de que, o en algunas clases hemos mencionado de que cuando una persona se da por, que cuando es citada en este tipo de audiencias, en este caso ella, ¿verdad? Que se le iba a, se le estaba exigiendo lo de la servidumbre y no se presentó, se dice de que al no presentarse es porque acepta los hechos y en base a eso se resuelve, ¿verdad? En este caso, Aquí hola. aquí hay una diferencia que usted tiene que tomar muy en cuenta a partir de las argumentaciones del apelante. Hay una diferencia fundamental. Es que mire, no es lo mismo que lleguen a su casa, que la emplacen a usted personalmente diciéndole, mire, va a haber una audiencia tal día a tal hora. Si usted no llega, la audiencia igual se va a hacer. Y si usted llega, tiene que ir acompañada de un abogado. Y además tiene que llevar todas las pruebas que tenga relacionadas con este caso para que se pueda, a partir de esas pruebas, usted defender. Es decir, no es lo mismo que se lo digan a usted a que se lo digan a otra persona. Eso es lo que se tiene que tomar en cuenta a partir del análisis de este caso. Sí, por eso fue de que sí, porque ahí se menciona que prácticamente era como el hermano de ella la que había estado como llevando el proceso. Y ella pues estaba fuera del país y se logró demostrar que ella estaba fuera del país desde el 2006, según el pasaporte, que no tenía ninguna entrada ni salida de aquel país. Entonces, cabal, eso era lo que se alegaba de que ella se le había negado el derecho de defensa y de audiencia en este caso. Y al final, pues, la sala, La cámara. la cámara, perdón, lo que resolvió fue de que se anulara la sentencia y que se le restituyera la servidumbre a la señora, ¿verdad? Porque no se había hecho el proceso como la ley lo manda. En este caso a ella pues no se le emplazó personalmente. Bien, sin embargo, no sé si usted terminó de leer la sentencia, pero no fue esa la razón por la cual la Cámara anuló el proceso. La razón por la cual la Cámara anuló el proceso. Mire, tengo feedback. No sé si ustedes tienen feedback. Tengo una... Vamos a ver. Sí, dígame, le escucho. Sí, le decía sobre las reglas del emplazamiento, de las que nos establece el 183. Ajá. Pero ahí, por ejemplo, podrá llevar a cabo a través de un familiar o persona mayor de edad. Aquí creer, y que dice que el notificador tendrá que, en el acta que levanta, tendrá que poner el vínculo que lo une a la persona, que su hermana residía en los Estados Unidos y simplemente recibió la notificación. Sí. Miren, les voy a explicar. Les voy a explicar qué es lo que sucede. Pero quizás voy a desconectar. Creo que tengo un feedback que está muy feo. Ya me desconecté del otro aparato. Miren, lo que pasa, y hay que ser, como quien dice, hay que ser consecuentes con nuestra realidad. Lo que pasa es de que a veces los empleados y hasta los funcionarios públicos han llegado a esas posiciones no por méritos propios, hay que reconocerlo. Es decir,
de repente queda por ahí una chamba, un hueso, como le suelen decir, una plaza. Llega un montón de gente. Bonito sería que el encargado de llenar esa plaza la sometiera a concurso de oposición. Es decir, que preparara su programa por allí para ver qué tanto la persona no solo sabe, porque una cosa es saber, pero también hay otros elementos que se deben tomar en cuenta al momento de contratar a un empleado público o a un funcionario. Pero no es ese nuestro caso, no nos engañemos. Aquí llegan por componendas, por cherada, por partidocracia, por lo que usted quiera. Mira, tengo mi sobrina que no tiene empleo, acaba de salir de la U o ya se matriculó en la U, está estudiando. Y mira, yo tengo una plaza aquí que te la puedo dar para tu pariente, pero colócame a mi sobrino. Y así funciona, es triste reconocerlo. Bueno, ¿a dónde quiero llegar? A que muchas veces las competencias brillan por su ausencia en las personas que toman decisiones importantes en la vida de los demás. Y aquí yo puedo hablar comenzando con la jueza, comenzando con ella. Y quizás lo que la salva es que no era la jueza titular o propietaria, sino una jueza interina. Bueno, digamos que eso la salva a la jueza. Pero igual, aquellos que son empleados, por ejemplo, el citador, el notificador, el colaborador jurídico, es decir, alguien que se supone que está para apoyar. Ellos tienen que asegurarse de cumplir con todos los requisitos formales que la ley establece para ciertas actuaciones judiciales trascendentales, como lo es un emplazamiento. La Cámara hace un razonamiento que incluye, ¿por qué no decirlo?, un regaño. Claro, la Cámara es diplomática, pues, y no va a decir amonéstase al notificador por no haber cumplido. No lo va a decir, pues, aunque debería, en mi opinión. Ordénasele a la jueza que en el récord de ese empleado le haga una amonestación por escrito. Qué bonito sería que tuviéramos esos controles, que se monitoreara la calidad con la que se actúa, pero no, miren, es triste. Bueno, ni modo. Realidad es que para que se cambien tendría que nacer una nueva, quizás una segunda o tercera generación. Pero bueno, pero agarremos lo que nos toca, pues si alguna vez a usted le toca ser notificador en un tribunal, hágalo bien, hombre. Aprenda de experiencias como esta, en donde la Cámara, repito, hace ver puntualmente 3 cosas que faltaron para que el emplazamiento pudiera validarse. 3 cosas. Y lo dice la Cámara, puntualmente. Ahí ustedes los pueden subrayar si quieren. 1, 2, 3. 3 cosas. Entonces, sí hubo indefensión. Sí hubo una infracción a normas constitucionales en principio, pero la Cámara no se limita al análisis constitucional, gracias a sentencias de la Sala de lo Constitucional, sino que va más allá. Habla también de tratados de derechos humanos que El Salvador ha suscrito, como la Convención Americana de Derechos Humanos y la otra convención o tratado que es ley de la República aquí en El Salvador. Déjenme ver si puedo ser un poco más puntual. Primero hace referencia a algunas sentencias de la sala. También los derechos políticos hace referencia. Exacto, exacto. A lo que quiero llegar es que esas también son leyes de la República, que forman un bloque con la Constitución y que están por encima de las leyes ordinarias. Pero como si fuera poco, también las leyes ordinarias, es decir, también el Código Procesal Civil y Mercantil le da
ciertas formalidades que deben ser respetadas por los actores procesales. Deben, no son, ¿cuál es la palabra que utiliza? Caprichos del legislador. Tienen un fin teleológico, es decir, una finalidad, y es precisamente proteger derechos. El derecho de audiencia como medio, como vehículo para garantizar el derecho de defensa. Porque si no se le da audiencia a una persona, ¿cómo se va a defender? No podría. Entonces, en el caso concreto, y tal vez como aclarando, porque a lo mejor quizás usted no terminó de leer la sentencia o esa parte no la captó muy bien, si bien es cierto, la Cámara le dio la razón al apelante y dijo que sí, que se había violentado el principio de defensa y de audiencia, pero no fue esa la razón por la cual la Cámara anuló lo actuado. La razón fue otra. Y resulta de más interés para nosotros en esta parte de nuestro estudio. Esa otra razón por la cual la Cámara anuló lo actuado. Repito, a lo mejor no todos terminaron de leer la sentencia, porque un par de páginas por ahí, pero la razón es otra. Pero bien, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué otro comentario se les ocurre de lo que leyeron? ¿Qué otra cosa consideran que es importante rescatar? ¿Qué podemos aprender? Por ejemplo, ¿qué era la pretensión contenida en la demanda original? ¿Qué se pretendía? Que se le restituyera la servidumbre a la señora, Muy bien, porque se le había quitado. muy bien. Todos los que me escuchan saben qué es una servidumbre, de qué estaba hablando la demanda, qué es eso, una servidumbre. A ver. Una servidumbre, Lick, es como normalmente las personas lo dicen, como un camino, una pasada dentro de un terreno. Por ejemplo, nos explicaban en la materia que cuando, por ejemplo, hay terrenos que no tienen salida, entonces el terreno sirviente le sirve de servidumbre, pero eso se tiene que establecer, ¿verdad? Entonces, para que las personas puedan tener salida, imagínense que allá sea todo un barranco y no hay para dónde, pues entonces, y mi terreno es plan y da salida a la calle, se establece, ¿verdad? La servidumbre, en dado caso que la otra no tenga una salida. Muy bien, perfecto, perfecto, fantástico. Sí, sí, le escucho. Yo te quería. Sí, sí, dígame. Hola. Sí, le escuchamos. Diga. Hola. Hola. Ah, le decía al licenciado. Es que se le corta, yo no le oigo. No le oigo. No sé si los demás le oyen también. Yo no le oigo. Creo que se salió de la sesión. Ojalá logre entrar de nuevo. Bien, efectivamente, lo que usted ha dicho es correcto, pero hay que aclarar que eso es una servidumbre de tránsito. Sin embargo, hay otro tipo de servidumbres que la utilidad que reporta el titular de ese derecho es otra. Hay servidumbre hasta de luz, de iluminación, de aire, hay servidumbre de aguas, hay servidumbre de electroducto para conductos eléctricos que pueden llevar energía a través de cables. Federico, si gusta, conectando a audio, dice. Intente hoy, Federico. Ah, sí, le decía que mi pregunta era si aplicaría la demanda en el procedimiento abreviado, porque según los requisitos que establece el 241, para mí no era procedente irse por la vía del abreviado, sino
no del proceso común. Muy bien, muy bien. Fíjese, Federico, que efectivamente eso fue lo que la Cámara descubrió sin que se le pidiera. Y aquí hay que hacer un par de comentarios. El primero es que tratándose de nulidad procesal, hay un artículo que la Cámara lo cita, que faculta no solo a las cámaras, sino a cualquier tribunal que conocen de un recurso, que tienen que examinar si no ha habido alguna nulidad. Y si ha habido una causal de nulidad, declararla, aunque no se lo pida nadie. Es decir, lo pueden hacer de oficio. Y eso es importante, porque no riñe con el principio dispositivo ni con el principio de congruencia, que conste. Cualquiera, y ya lo he visto varias veces, no, que el tribunal resolvió esto y nadie se lo había pedido, como una queja, como un reclamo, como quien dice, el tribunal resolvió algo sin que se lo pidieran. Entonces violó el principio de congruencia. Pero repito, por ser algo grave, por ser algo grosero, por ser una violación al debido proceso, no es necesario que se le pida al tribunal la declaratoria de nulidad en casos como esos. Y es un ejemplo, esta sentencia, de un caso en el cual un tribunal, sin que se le pidiera, resolvió una nulidad procesal, con tan solo descubrirlo. Y es que efectivamente, y como lo estaba tratando yo de ensayar a partir de la pregunta sobre la servidumbre es un derecho real. En el caso de la servidumbre de tránsito, consiste en que un predio, un terreno, un inmueble que está desprovisto naturalmente de salida a un camino, a una calle, a una carretera, es decir, que está aislado por otros terrenos, pero no tiene ni cómo entrar ni cómo salir. Eso se puede dar por diversas circunstancias. Un ejemplo podría ser porque se hizo una segregación, porque había un terreno mayor que colindaba con una calle, pero se segregó una porción al lado opuesto de la calle y esa porción, que ya es una nueva porción, ya tiene una nueva matrícula, ya tiene un nuevo propietario incluso, porque se segregó, esa quedó desprovista de una salida, o sea, de una entrada. Lo mismo es entrar, salir. Entonces, el titular de ese terreno que está desprovisto de una salida, tiene derecho para que el titular de un terreno vecino le permita pasar por allí a modo de conectar con la calle. Esa es una servidumbre de tránsito que, repito, no hay opción para el dueño del terreno que está en medio, no hay opción. Es decir, es una cuestión que basta con demandarlo para que la servidumbre se constituya. Eso sí, hay que indemnizarlo. Hay que evaluar la porción de terreno que se va a utilizar para salir y entrar y darle al dueño de ese terreno sirviente, el que sufre el gravamen, una indemnización justa, una cantidad de dinero que equivalga a lo que va a necesitar el vecino. Pero fíjense ustedes que esa servidumbre se tiene que constituir registralmente en ambos predios, tanto en el predio sirviente, que es el que la soporta o el que la sufre, como en el predio dominante, que es el que la goza, que es el titular, es decir, el que estaba desprovisto, pero que ahora sí ya tiene dónde entrar y dónde salir. Ya tiene una calle, un callejón, un pasaje, un acceso, o como usted le quiera llamar, una servidumbre de tránsito.
Repito, ese gravamen, ese derecho real, tiene que constar en ambos instrumentos, tanto en el predio dominante como en el predio sirviente. En el presente caso, solamente constaba la servidumbre en el predio dominante, es decir, en el predio de la demandante, mas no así en el predio sirviente, o sea, en el predio de la demandada. Quizás se le olvidó colocarlo o intencionalmente no lo colocaron, pero ella, su argumento a partir de lo que dice su abogado, su argumento era que en la escritura de compraventa de ella como demandada no decía que hubiera una servidumbre. Yo a ese abogado le diría, pues precisamente porque no dice es que se te está demandando para que esa servidumbre se pueda restablecer, es decir, para que se pueda constituir en tu documento y para que registralmente ya aparezca que hay una servidumbre que en el caso de tu terreno lo grava, en el caso del mío lo beneficia, porque tu predio es el sirviente y el mío es el dominante. Entonces, no me vengas a decir que no está, porque esa es la pretensión, esa es la razón por la cual te estoy demandando, porque como no consta, vos no la querés hacer valer. Ok. ¿Qué se resolvió en primera instancia? ¿Quién recuerda? ¿Se resolvió a favor o en contra de la demandante? En contra. En primera instancia. En primera instancia, ¿qué se resolvió? Miren, lean la sentencia. La sentencia es muy rica en contenido. Y déjenme hacerles un reto. Un reto. El reto es el siguiente. Usted necesita, así como un futbolista necesita que si la pelota le viene desde 20, 30 metros atrás al pecho, el futbolista le pone el pecho, ¡pah! La pelota pega en el pecho y ahí queda muertecita, de ahí ¡pum! Le baja a los pies como que fuera agua. O sea, un futbolista verdadero no es que le va a venir y le va a pegar en el pecho y va a rebotar y le va a salir al otro jugador del equipo contrario. No, él la va a capturar con su pecho. Son las competencias de un futbolista. De un abogado tiene que leer sentencias como esta, pero como quien lee un paquín, como quien lee el diario, como quien lee lo más interesante del mundo. Y los datos, claro, no a la perfección, pero los datos más relevantes le tienen que quedar en la cabeza. Si usted todavía no tiene esa habilidad, pues mire, todavía es tiempo. Desarróllela. Desarrolle esa habilidad, esa destreza, esa técnica, que le venga esa pelota y agarrarla con el pecho y que no se le vaya. No sé si me estoy explicando. Es decir, necesita usted desarrollar esa competencia de la lectura comprensiva, lectura incluso veloz. O sea, no es que va a ir leyendo palabra por palabra y la va a ir copiando, no, leer rápido y lograr captar. Ahora, como le repito, es algo que se aprende, no es algo con lo que se nace. No. Eso usted lo aprende, pero lo tiene que aprender haciendo. Es decir, practicando. Usted tiene que practicar. Y la manera de hacerlo es leyendo, leer. Mire, si a usted no le gusta la lectura, y se lo digo con mucho respeto, se equivocó de profesión. Si a usted no le gusta leer, si le aturra la cara a sentencias como esta, que está chiquita,
Entonces, definitivamente, tal vez el fútbol, tal vez la pelota la puede cachar con el pecho así, no se le va. Pero el derecho, quién sabe. Pero repito, todavía está a tiempo. Todavía está a tiempo para poder leer de una manera comprensible y hágalo practicando, practique leyendo. Mire, está pero llena de sentencias ese sitio de la Corte que se llama jurisprudencia.gov.sd. Bueno, volviendo al punto, la señora jueza interina, hay varios detalles ahí que me gustaría que ustedes los analicen en la sentencia. Por ejemplo, ¿qué dice la ley en cuanto al tiempo para programar la audiencia? Y el tiempo en que se tiene que celebrar la audiencia. O sea, la ley le da ciertos plazos a usted. Primero, 5 días, ya lo hablamos, 5 días para que el juez decida si admite o le hace prevenciones. 5 días. Pero si el juez admite, tiene que citar audiencia y le da, ahí también le da ciertos días para que lo pueda hacer. Y también le dice que la audiencia no puede pasar de otros tantos días que la ley le da puntualmente. Ahora, vean ustedes si se cumplió con eso. Ahí la Cámara, cuando hace un desarrollo histórico de lo que sucedió en primera instancia, la Cámara le da fechas. Con tal fecha se hizo esto. Con tal fecha, porque, ojo, la audiencia única no sé cómo decir, no sé si se suspendió, no sé si se interrumpió. Lo cierto es que como había un reconocimiento que se solicitó, ese reconocimiento tenía que haberse hecho antes de la audiencia, para que cuando llegaran a la audiencia el reconocimiento ya estuviera hecho. Pero no sucedió así, no ocurrió así, sino que se instaló la audiencia y luego se dice, bueno, vamos a dejar hasta acá porque vamos a hacer el reconocimiento. Vienen y hacen el reconocimiento en otra fecha y después reprograman la audiencia para en otra fecha. Total, es que esa audiencia llevó como 2 meses. Si ustedes calculan ahí, no tengo clarito ahorita, pero sí tomó mucho tiempo hacer esa audiencia. Y para colmo, viene y el fallo lo dan en otra fecha todavía. Ahí no me queda claro. Recuerden que a veces a la hora de escribir lo que sucedió no hay mucha claridad, pero me da la impresión que el fallo se dictó fuera de la audiencia única. Esa impresión me dio a mí cuando leí esa parte en la sentencia, como que el fallo se hizo en otra fecha posterior, lo cual ya es también una impropiedad. Pero bueno, a lo que quiero llegar es que el abogado de la parte demandada desde el principio alegó la nulidad. Desde el principio dijo, mire, a mi cliente no la han emplazado, a ella no le han dado su derecho de audiencia y de defensa. Ella no pudo por eso asistir a las audiencias, etcétera, etcétera. Es decir, él alegó la falta de emplazamiento, pero se rechazó eso, se rechazó en primera instancia y por eso fue que se apeló. Luego la Cámara explica el desarrollo de la apelación, que se le dio la palabra primero al apelado para que se opusiera o para que se adhiriera al recurso. Luego se le dio la palabra al apelante para que el apelante pues hiciera su argumentación final sin modificar, por supuesto, la alzada, o sea, los argumentos de su recurso. Y luego pues la Cámara resolvió de la manera que lo hizo. Efectivamente explicó que hubo una inobservancia a los derechos de audiencia y de defensa y por eso dijo, vamos a tener que estimar las alegaciones del recurso de apelación, pero sin perjuicio de lo que viene a continuación. Y lo que venía a continuación fue ese descubrimiento que la Cámara hizo de que la jueza, perdón, cuando presentaron la demanda,
como era una servidumbre, previno a la parte demandante que presentara un valúo pericial para, dijo ella, determinar la cuantía de lo reclamado y en base a eso darle el cauce que procesalmente le corresponda a la pretensión. Repito, fue a causa de una prevención que hizo la jueza que se presentó un valúo. Al principio, el demandante demandó en proceso común, pero fue la jueza interina la que dijo: presénteme un valúo para poder determinar la cuantía y en base a la cuantía ver qué trámite le vamos a dar. Cuando se presenta el valúo, resulta que era menor de 25,000 colones. Era como de $1,600 y algo, el valúo de la franja de terreno. Ah, bueno, dijo la jueza, entonces tenemos que darle el trámite del proceso abreviado. Y fue así como le dio el cauce de proceso abreviado. Pero ¿qué hizo la Cámara al analizar eso? La Cámara, y es aquí otra vez lo que les estoy diciendo por si no me quieren creer. Otra vez, leer. La Cámara ha leído, y es que no tienen opción, tienen que estar leyendo constantemente. La Cámara ha leído las resoluciones de la Sala de lo Constitucional, porque todos los juzgadores están obligados a leer las sentencias de la Sala Constitucional, y de hecho las cita en su sentencia. Pero la Cámara también ha leído las sentencias de la Sala de lo Civil, y porque las ha leído, recordó una sentencia de un caso similar, dijo la Cámara, de un caso parecido a este, en el cual se había demandado también una servidumbre, una constitución, si mal no recuerdo, de servidumbre, que no es lo mismo el restablecimiento, porque la constitución es porque la servidumbre no existe. El restablecimiento es porque ya existía, pero se está desconociendo y hay que declarar su existencia, no constituirla, que son cosas diferentes. Le viene la Cámara y habiendo leído, otra vez, hay que leer de la Cámara y dice, no, la Sala ya dijo que en casos como este, tratándose de una servidumbre de tránsito, esto es de valor indeterminado. Aquí no se puede cuantificar. Es una pretensión que cae en el ámbito de aplicación del proceso común y no del proceso abreviado. Y ya les dije hoy, más temprano, al principio, les dije que cuando se tiene que conocer en proceso común y se hace en proceso abreviado, nulidad. Nulidad porque la plenitud de trámites restringe los derechos y no solo del demandado, como lo apunta muy bien la Cámara, sino de ambas partes. O sea, se restringen los derechos de las dos partes. ¿Y quién fue que lo hizo? El juzgador. Cuando el juzgador le da un trámite de proceso abreviado a lo que, según la Sala, interpretando la ley, tiene que ser en proceso común. Esa fue entonces la razón por la cual la Cámara dijo, no, esto es nulo, y anuló todo lo actuado, sin condena en costas a las partes. Pero para mí, en casos como ese, debería condenarse en costas al tribunal que cometió el error, porque gastos siempre se incurrieron. Ok. Bien, ¿alguna preguntita ahí antes de irnos ya? O si no, pues ojalá que hayan más o menos comprendido. Yo repito, lean. En la medida que lean, van a aprender y se van a poder defender. Pero si no leen,
no les va a ir tan bien que digamos. Bueno, jóvenes, aún ha sido un gusto estar con ustedes aquí hoy y nos seguimos viendo. Pasen muy buenas tardes.